Debemos de entender que nosotros los cristianos tenemos una cultura y que tenemos que ser líderes de convicción en cuanto a ellas. No se amolden a estos momentos, a las culturas y a las modas de estos tiempos. Tenemos que ser hombres y mujeres de convicción. Es el momento de liderazgo de convicción en el que sepamos que como pueblo de Dios tenemos que mantenernos firmes en nuestra cultura del reino. Estamos en el episodio número 3 de La Corona y hoy vamos a aprender acerca del liderazgo de convicción. Qué tan importante es ser un líder con convicciones. Acá vemos a Mardoqueo, un hombre que se caracteriza por ser un líder de convicción. Pero quiero mostrarles que en el capítulo 3 dice la palabra que el rey Jerjes o el rey Artajerjes nombra a Amán como uno de los funcionarios más poderosos del reino. Amán era la mano derecha del rey Artajerjes. Viene Amán y dice la palabra que él se dio cuenta de que Mardoqueo era el único que no se inclinaba ante su presencia. Dice el verso 2 del capítulo 3 de Esther que todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán, excepto Mardoqueo. Dice que él se negaba a cumplir esa orden, porque Mardoqueo había crecido en un reino en el que se le enseñó a que únicamente podía adorar e inclinarse ante el único Dios verdadero. Amán era un hombre de convicciones. En su cultura había establecido un decreto. En su cultura había establecido un decreto que era un principio muy importante, que es que únicamente se podía adorar al único Dios verdadero y jamás se podía inclinar ante un hombre, como lo era Amán. Amán era el máximo funcionario del reino y le encantaba que todos tuvieran honores para con él y que lo adoraran y que se inclinaran ante él. Asimismo podemos aprender que se había dictado un decreto de muerte. Dice la palabra en el capítulo 3, en el verso 9, que si a él, el rey, le agradaba, que pudiera emitir un decreto para destruirlo. Amán, al ver que Mardoqueo no se humillaba ante su presencia, no se inclinaba ante él ni le hacía honores, llega ante el rey Artajerjes y le dice que hay un pueblo que tiene una contracultura a su reino, un pueblo judío que está siendo contrario a las leyes del rey. Dice la palabra, son diferentes sus leyes y que se niegan a obedecer las leyes del rey. Esto le dijo Amán al rey para que el rey le autorizara un decreto y poder exterminar a los judíos, poder acabar con todo este pueblo. Amán tenía un odio muy grande por el pueblo de Dios, el pueblo judío. Por lo tanto, él dice, emita un decreto de muerte para ellos. El rey le dice, yo te confío esa autoridad, así que le entrega el anillo. Pero lo que quiero hacer referencia acá es que debemos de entender que se están dictando decretos de muerte, que el enemigo está dictando decretos de muerte en contra del pueblo de Dios. Y ahora estamos viviendo un tiempo similar a este que vivió Mardoqueo, en el que se dictan decretos, se quieren legislar leyes, en el que se va en contra de los principios de la palabra de Dios, leyes que vienen a contravenir lo que Dios estableció. Y esto podemos verlo como una contracultura, como un momento en el que se dicta un decreto de muerte. Hemos vivido con ese decreto de muerte, muerte para la familia, muerte para el matrimonio, muerte para la vida al querer legislar sobre el aborto. Esto no lo podemos permitir. Se están levantando amanes en el que quieren dictar decretos de muerte contra los principios y la cultura del reino de Dios. Esto sucede cuando se levanta el enemigo a querer quitar lo que Dios ha establecido. Siempre a querer establecer nuevas leyes en donde se aniquile lo que Dios estableció. El temor a Dios, el respeto a la familia, el respeto a las autoridades, el respeto al temor de Dios, el poder creer y leer en la palabra del Señor. Viene a levantarse decretos que vienen a establecerse en naciones, en gobiernos. Y podemos entender que es el momento de los Mardoqueos.
Es el momento de liderazgo de convicción en el que sepamos que como pueblo de Dios tenemos que mantenernos firmes en nuestra cultura del reino, firmes en la convicción de que los principios de Dios son los que prevalecen. Entendamos que estamos llamados a ser líderes de convicción y a respetar y a contravenir este decreto de muerte que se está siendo dictado. En el reino de los cielos y para todos los cristianos, nosotros tenemos una cultura que está establecida con principios en la palabra de Dios. Esta no es una contracultura, aunque a veces nos han enseñado esto. Pero esto realmente es una cultura porque es previo. La cultura Dios la estableció desde la creación. Cada vez que Él nos habla en su palabra, nos muestra una forma de ser, una forma de vivir, una cultura del reino. Cuando el hombre viene a tomar liderazgo, a través de líderes como reyes como Artajerjes o líderes o funcionarios como Amán, vienen a poner una cultura distinta, a contravenir la cultura de Dios, a querer establecer nuevas ideologías, nuevas tendencias, nuevas formas de vivir. Y esto viene a ser la contracultura para nosotros los del reino de Dios. Debemos de entender que nosotros los cristianos tenemos una cultura y que tenemos que ser líderes de convicción en cuanto a ellas. Ahora, hoy en día, estamos viviendo momentos en el que vienen muchas ideologías, muchas contraculturas, muchas personas y grupos que se levantan a querer contravenir lo que la palabra de Dios dice. Esas son contraculturas, a veces son ideologías contranaturas. Cuando la palabra de Dios dice que los hizo hombre y mujer, la contracultura del mundo viene a decir que no, que podemos ser contrario a eso, que puede ser hombre con hombre y mujer con mujer. Esto viene a transgredir una cultura, viene a contravenir algo que Dios estableció. Por eso es que debemos ser hombres de convicción, líderes de convicción, hombres y mujeres que sepan cuáles son sus raíces, cuál es la cultura del reino, cuál es la cultura de Dios en sus vidas. Y entonces aprendemos a través de Mardoqueo que era un hombre que sabía que tenía convicciones firmes, un hombre, un líder que tenía convicciones bien establecidas, que tenía una cultura muy arraigada y que esto le impedía acoplarse, amoldarse, como dice la palabra. No se amolden a estos momentos, a las culturas y a las modas de estos tiempos. Tenemos que ser hombres y mujeres de convicción. También aprendemos en este momento, en este capítulo, aprendemos a que Dios nos permite tener autoridad y nos delega autoridad. A todos nosotros se nos ha delegado autoridad. Dice la palabra que Jesús cuando resucitó y ante sus discípulos les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y también les dijo a sus discípulos: yo les doy la autoridad para atar y desatar acá en la tierra como en el cielo. Y entonces aprendemos esto porque me quiero referir al punto 4 en donde hablamos del anillo. El anillo era muy importante en el reino. El anillo representaba la autoridad del rey. Todo lo que era sellado con el anillo del rey representaba la ley del rey. Tenía que respetarse y nadie la podía revocar. El rey, dice la palabra, que le entrega a Amán, este funcionario, le entrega el anillo de autoridad y le dice que él va a tener esta autoridad. Esto se llama delegación de autoridad. Cuando en el liderazgo de convicción sabemos que existe una delegación de autoridad en nosotros, debemos de aprender a seguir siendo hombres y mujeres de convicción, con principios y valores firmes, para saber que en nosotros se nos ha delegado autoridad, se nos ha delegado ser representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores, ser hombres y mujeres que le sirven y representan a Dios acá en la tierra. Por eso tenemos que ser bien firmes en nuestras convicciones, saber que nosotros somos los representantes de Dios acá en la tierra, saber que representamos esa figura que va a favor del matrimonio, a favor de la vida, a favor de la familia. Esa es la cultura del reino y tenemos que saber que el anillo se nos ha entregado, la autoridad se nos ha delegado, la autoridad se nos ha dado para que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestro liderazgo de convicción. También aprendemos que este liderazgo de convicción
En estos momentos en que vivimos, muchos quieren destruir nuestras convicciones, las modas, las nuevas generaciones, las nuevas tendencias, las minorías quieren venir a tergiversar nuestro liderazgo de convicción. Pero hoy te invito para que seas una líder, para que seas un líder de convicción con principios muy firmes. Hay una diferencia entre preferencias y principios. Los principios son inamovibles, jamás se mueven. Eso no puede cambiar aunque la circunstancia cambie. No puede cambiar aunque el entorno cambie. No puede cambiar aunque la época cambie. Son atemporales. Los principios permanecen para siempre. Las preferencias es diferente. Hoy prefiero hacer una cosa, mañana prefiero comer otra cosa. Hoy prefiero una y mañana otra. Esto es cambiante. Esto es muy cambiante conforme me guste o como no me guste. Pero los principios son aquellos que me convierten en un líder de convicción, en un liderazgo inamovible, en un liderazgo con bases firmes, con un cimiento sólido, que no importa las circunstancias, que no importan las modas, que no importan la manera que ahora vemos el mundo, sino que se mantienen firmes a pesar de todo. Mardoqueo fue un líder de convicción, que a pesar de que su vida estuvo en peligro por no inclinarse ante Amán, siempre permaneció firme, firme a su cultura, firme a sus ideas, firme a sus principios y más que todo, firme a su fe inquebrantable, a su fe en el único Dios verdadero. Y él estaba dispuesto a entregar su vida siempre y cuando agradara a Dios. Él estaba dispuesto a arriesgarlo todo, aún por encima de su propia vida. Esto debemos de aprenderlo hoy en día los líderes. Los líderes debemos de ser líderes con principios, con valores establecidos, firmes, con convicción. Así que te invito para que podamos aprender de que en el reino de Dios hay una cultura, que la conozcas, que está en la palabra de Dios. Hay una forma de vivir, hay un estándar de vida, hay una forma en que debemos de respetar y de poder vivir adecuados a la palabra de Dios. Cuando la transgredemos es cuando hacemos una contracultura. Yo te invito para que seas un líder y una líder que respeta la palabra de Dios, que respeta los principios, que tiene el temor y el pavor de desagradarle y que está dispuesto a no acoplarse a las nuevas molduras del mundo, sino que está dispuesto a ser un líder que tenga convicciones firmes, que tenga esos principios inamovibles, que nada lo mueva, que aunque las circunstancias como los de Mardoqueo se vuelvan difíciles y que aún su propia vida esté en riesgo, siempre permanezca firme en lo que el Dios le mandó a hacer, en lo que Dios le manda a obedecer. Te invito para que conozcas la cultura del reino en la palabra de Dios, para que conozcas los estándares de la cultura del reino de Dios. Así que te agradezco por haberme acompañado en este tercer episodio. Nos vemos y Dios te bendiga.